Jorge ha recorrido miles de kilómetros viajando con su familia desde Buenos Aires, Argentina, hasta Cartagena de Indias, en Colombia. No solo una, sino 2 veces, en un auto del que ya escasean los repuestos. A su paso por Bogotá, nos contó cómo ha sido su aventura, nos enseñó su automóvil y nos indicó lo que hay que tener en cuenta antes de empezar un viaje así. Jorge, bienvenido a Bogotá. Muchas gracias. Nuevamente, ¿en qué año fue el primer viaje? Mira, nosotros viajamos a fines de 2017. Y también pasaron a Cartagena de Indias. Claro, lo que estamos haciendo es repitiendo el viaje y a su vez la idea principal era que mi hija, que hoy tiene 7 años, que no existía por aquel entonces, conociera de vuelta a Colombia y tuviera la misma experiencia que habíamos tenido mi esposa. Esa vez nos encontramos en el parqueadero de los 3 elefantes en La Boyacá. Me acuerdo que fuimos convocados por Juan Diego Vázquez, a quien le mandamos saludos. Saludo. Y se vuelven a juntar dos potencias. Bueno, ¿qué error del primer viaje no cometiste esta vez? Porque no creo que todo haya sido perfecto. Mira, quizá el único error que traté de solucionar respecto del primer viaje fue haberle puesto más atención a los frenos del carro. En aquel entonces yo había colocado unas pastillas de calidad baja y las sufrí porque el terreno montañoso al cual me enfrenté, no solo en Colombia, sino en el sur del Perú, llevó a que se calentaran rápido y quedaran haciendo un ruido espantoso. Las pastillas, que eran de una calidad mediana, y bueno, esta vez decidimos poner el compuesto original, aunque costó conseguirlo. Y por ahí el único error que volvimos a repetir fue la suspensión trasera. Está con la altura original y con la carga que tengo de cosas se me tira a poner un poquitito levantada la trompa, que es algo que no corregí y bueno, lo estamos volviendo a sufrir un poco cuando vamos con el cupo completo. Si Jorge se les hace conocido es porque lo han visto en videos del reconocido periodista argentino Eduardo Smock, hablando de los modelos de Renault clásicos. Es una autoridad en el tema. Estábamos hablando antes de comenzar que en Argentina se ensambló Renault 21. Sí. En Colombia se ensambló Renault 21. Sí. En Chile también lo alcanzaron a producir, pero ya no hay repuestos. Si bien se vendieron algunas unidades, no hay un solo Renault 21 que yo haya visto en la calle o repuestos del auto. Entonces, en Perú no hubo Renault 21, no conocen esto. En Perú... Ni el 18. En Perú el único Renault que se conoce que me llamó la atención en Lima, que me encontré, fue un Renault 10. Pero de Renault viejo, nada, de Logan para adelante. En Ecuador tampoco se sabe de estos Renault viejos, sí. Nada. Entonces, ¿a qué voy yo? No es muy temerario emprender un viaje de estos y cruzando países donde no hay un repuesto para un carro de estos. En caso de que algo se te llegue a romper, mira, ¿cómo vas a resolver eso? Yo creo que ahí me juega a favor la antigüedad del auto. ¿Por qué? Porque estos carros, a diferencia de un modelo más nuevo, tienen soluciones más sencillas que se pueden habilitar de formas más sencillas. Como diríamos en Argentina, lo atamos con alambre y seguimos. Llevo un kit de repuestos básicos que yo considero necesarios, que es, yo llevo un alternador, llevo un distribuidor, o sea un timer, y llevo algunos repuestos mínimos como mangueras, algún tipo de otro problema que podamos tener. ¿Batería cargas? Porque si no. Se te daña el alternador, se te descarga la batería. No, batería no cargo por cuestiones de peso. Ya claro, uno tiene que decidir, por ejemplo, tenía pensado traer un arranque y después cuando empecé a ver cómo me quedaba el coche cargado decidí dejarlo. Y dado el caso, la verdad que la modernidad hoy te da la virtud de que te pueden mandar un repuesto con relativa facilidad. Y entonces teniendo en los dos extremos posibilidad de encontrar repuestos, es decir, en Argentina y en Colombia, puedes solucionar, porque en Ecuador te lo haces pedir de Colombia, en Chile me lo hago pedir de Argentina, por ahí el agujero negro es Perú, que es largo, son 2.400 kilómetros, pero
Si no nos encomendamos a la fe, no hay aventura. ¿No te hacen bromas por la patente RUA? Para nada. Porque eso tiene una connotación por allá que no sé. No, para nada, para nada. Bueno, no es nuestro tema, no nos metamos No me voy a meter en esas. Para hacer un viaje de estos, sí, para muchos el interrogante será la documentación de un país a otro. Lo primero, lo más obvio que hay que tener en cuenta, y todos lo sabemos, es, para los que no están enterados, que el carro debe estar a nombre de uno, o que la persona propietaria del carro en tarjeta debe ir en el auto. No puede tener ninguna limitación a la propiedad, no puede estar pignorado al banco, nada de eso, ¿cierto? Eso ya se da por descontado. Es relativo. A ver, sí es cierto que tiene que ser titular. Puede ir un auto con una prenda, como diríamos en Argentina, no va a haber ningún tipo de problema mientras vos seas el titular. Respecto de documentación, con la tarjeta de propiedad colombiana o con la cédula verde argentina, para el caso de un vehículo argentino recomiendo llevar una copia del título o el título también. Nosotros tenemos dos documentos, uno que es para circular y otro que es para guardar en una carpeta que se llama título, que es un poco más completo. Nuestra cédula verde, que es equivalente a la tarjeta de propiedad acá, tiene pocos datos y no se autoabastece, y por ahí en alguna frontera te preguntan el año, te preguntan cosas que de la cédula no surgen. Pero con esos dos documentos y con tu documentación personal para pasar la frontera, es decir, casos como los países que recorrí yo, con tu cédula de ciudadanía o con tu DNI, en el caso de argentino, no tenés ningún tipo de problema para circular. ¿En cada país piden algún tipo de seguro obligatorio para poder circular? En algunos particularmente sí, en otros no. Por ejemplo, un vehículo salido de Argentina tiene que sacar seguro. En Chile, un seguro que se llama Swapex. Se tramita online y para casos de vehículos argentinos es muy sencillo. En Perú se tiene que tramitar un SOAT, que es muy económico, lo compras en la frontera. En Ecuador no me pidieron absolutamente nada en ninguno de los dos viajes, y mira que me paró mucho la policía de tránsito. Y en Colombia tienes que sacar el SOAT, que puedes sacarlo para un coche que ingrese internacional por un tiempo determinado. Creo que hay de 7 o de un mes, de 7 días o de un mes. Es bastante más caro que los otros seguros que pagué, tanto sea el chileno o el peruano. Y un carro no puede estar más de 3 meses en un país. Depende del permiso que te den. Por ejemplo, hay países que me dieron 6 meses, hay países que me dieron 3 meses. Sí. Y si no lo sacan del país, se corre riesgos de sanciones aduaneras. Sí, se puede quedar hasta retenido. Exactamente. Puedes llegar a perder el auto. Supe de un Citroën Mejari argentino que se quedó acá porque no lo pudieron volver a sacar porque se les pasó el tiempo. Tal vez debe estar en alguna finca, en algún lugar. En algún lugar guardado, sí. Pero sí. Si no, incluso hay posibilidad de renovar ese permiso que te da la aduana una vez, y lo puedes hacer mientras esté presente el titular del vehículo y te presentes vos en la DIAN, en el caso de Colombia. Lo puedes renovar una vez, pero después de ahí ya no tenés posibilidades. ¿Cuál es la ventaja de hacer una travesía de estas en un carro de estos a un coche último modelo? Mira, por ahí es más pintoresco. Pintoresco, sí. Es en cuanto a la gente que te mira pasar y no puede creer que un auto que se nota ya que tiene sus años encima esté haciendo esa travesía. Para que te des una idea, voy circulando por una avenida de Bogotá o algo y te tocan bocina, te saludan, te miran, dicen qué carro es, incluso en algunos lugares porque ya no lo conocen, y les llama la atención. Por ahí con un carro nuevo estás camuflado en el tráfico con una placa distinta y no es tan llamativo. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, tenemos un auto más moderno. Sí. Y nadie nos voltea a mirar. En este sí, todos los días, a toda hora nos están saludando, nos están pitando, no falta el que toma foto. Es que, a ver, los autos antiguos quizá en el 21 no están así porque todavía están en el medio de algo raro que todavía no es ni viejo ni moderno. Es lo que llaman en Europa, en España, el purgatorio. Claro.
Carros que no son nuevos, pero tampoco tienen interés histórico. Yo diría que este ya lo está pasando. No es el caso, por ejemplo, de un Renault 19, de un Megane, que están en ese lugar del purgatorio, como le dirían en España. Sí. Pero por ahí, no sé, te doy un ejemplo. Conozco casos de gente de Colombia que ha ido al sur en coches como un Renault 6 o coches por el estilo que realmente llaman la atención. Sí. Te paran en todos lados para ver de qué se trata. Es como más romántico, tiene más mística. Tiene más mística. Sí. Quizá a comparación de esos viajeros yo me siento un burgués, porque yo voy con aire acondicionado, tapizado de cuero, o sea, me siento un burgués en ese aspecto. La pareja argentina que llegó a Alaska, sí, en una estanciera, en una Ica estanciera. En una Ica estanciera, también conozco casos de una pareja que se fue en su momento a Alaska y hace unos cuantos años con una Renault 18 Break. La pareja colombiana que se fue en el Renault 6. En el Renault 6, que tuve el gusto de recibirlos en Buenos Aires y compartir un grato momento también allá y acá. La verdad que llama la atención y lo recomiendo para quien tiene un poquito de espíritu de aventura. Un Fitito, un señor y la hija argentinos vinieron en un Fiat 600 conocido como Fitito y yo tuve la oportunidad de verlos. En redes sociales estaban pendientes de esa travesía y yo tuve la oportunidad de verlos, hasta les pité para ir por la 30 con cesta. Y eso hay que tener coraje. Yo tuve un Fiat 600, un Topolino colombiano, y la verdad que hay que tener coraje para venir con un Fitito. Sí. Hay que tener coraje. Yo me siento un burgués. Sí. En eso. En tu primer viaje, ¿hubo algún momento que dijeras, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Alguna complicación? ¿Alguna cosa no, que dijera? Te diría ¿O que todo fue fluido, todo fue ideal? El primer viaje no improvisaste nada. No hubo para nada dificultades. Quizá en este afronté un par de dificultades más, pero no, en el primer viaje, te digo, me salió todo absolutamente redondo. ¿Qué dificultad tuviste en este? Si en este tuve dos. Primero, que no me esperaba que el norte de Perú tuviera los últimos 300 kilómetros una carretera en un estado deplorable. Huecos a diestra y siniestra, que yo diría que preferible que fuera un destapado antes que ese tipo de carretera. La verdad temí por la integridad del auto, temí por la integridad de las llantas y del tren delantero. Quizás otro percance que sumé que no había tenido en la ocasión anterior fue a la altura entre Pasto y Popayán, se me rompió la guaya de la reversa y tuve que venir a Bogotá sin reversa. Ya el tema está solucionado, pero bueno, claro, es algo que es un contratiempo que no esperas. Y siendo el Renault 21 un carro conocidísimo en Colombia, ¿no hubo alguien por allá que lo arreglara más cerca? ¿O? La dificultad fue conseguir el repuesto. Entonces, contando primero los días que yo tenía para llegar a Bogotá y la dificultad por ahí de conseguir el repuesto, que como sabemos Renault 21 no quedan muchos vivos en Colombia, al igual que en Argentina, preferí encarar a Bogotá, que tiene muchas más posibilidades y recursos de poder hacer las cosas. ¿Cuántos kilómetros son de Buenos Aires a Bogotá? Mira, tenemos una cuenta más o menos aproximada, porque el coche tuvo algunas entradas y salidas a determinados lugares, que por supuesto es lógico en la travesía. Calculamos alrededor de 7.800, 7.900. Sí. Bien, volvamos al auto. El Renault 21 aquí en Colombia fue saboteado. Sí. Arrancó con pie izquierdo, lo incorporaron aquí como de manera apresurada para competirle a los Mazda 626. En Argentina, ¿cómo le fue al Renault 21? A ver, yo creo que el tratamiento que se hizo en fábrica del Renault 21 en Argentina fue mucho mejor del que se hizo en Colombia. El carro salió ya quizá más adaptado al mercado argentino. El auto estaba ya preparado, se le hizo toda una preserie antes de ponerlo en la calle. Para que te des una idea, si vos abrís el capó de este Renault 21 y lo comparás con un Renault 21 colombiano, tiene una serie de diferencias que fueron pensadas para traer el auto al mercado argentino de mejor manera. Por ejemplo, se utilizó todo lo que es sistema de alimentación y encendido provenientes del Renault 18 argentino.
A su vez que el embrague, o sea, lo que es el clutch, también es proveniente del Renault 18, a diferencia del Renault 21, donde las piezas del Renault 21 colombiano son directamente traídas y tomadas del modelo europeo. Situación que dificulta la posibilidad de recambios, la adaptación de determinadas cosas, que en la Argentina fue mejor trabajada, lo mismo que las suspensiones. Tanto el conjunto de amortiguadores y resortes fue trabajado para las calles argentinas, sino para lo que era el tráfico de París. Lo que estábamos hablando hace rato, antes de empezar a grabar, que a las marcas generalistas, cuando han hecho carros de alta gama, sí, no, las cosas no siempre salen bien. Normalmente no salen bien. Bueno, acá hay dos etapas. Lo que pasa es que el Renault 21 argentino es un poco más complejo de analizar el escenario que tuvo. A ver, el Renault 21 argentino tuvo años de éxito y de soledad. ¿Por qué? Porque el único rival serio que tuvo en plaza era el Peugeot 505, que si bien era un vehículo totalmente establecido y era el vehículo que compraba la gente en Argentina con poder adquisitivo, el Renault 21 vino a molestar con una línea moderna, con un paquete bastante moderno, y digamos que tuvo un éxito en soledad hasta la llegada del Peugeot 405. Yo creo que el Peugeot 405, que arriba en el 92, 93, no recuerdo bien, es como que cambia y baraja de nuevo el escenario de los segmentos altos de la Argentina. O sea, el auto fue un éxito si lo comparamos en ventas hasta el año 92. Y del 92 en adelante fue un tratar de sobrevivir a la competencia del 405 y a la llegada de los vehículos importados más modernos, porque ya ahí nos tenemos que enfrentar contra vehículos japoneses como un Honda Accord, un Toyota Camry. O sea, tuvieron como una apertura económica como la de acá. Es un similar proceso al que se vivió en Colombia. ¿En qué año? ¿En qué 91, al igual. Sí, al igual que, a ver, como fue Gaviria, fue Menem. Sí. O sea, en ese aspecto somos casi parecidos. Y entonces, al abrirse el mercado, traerte rivales nuevos, tener vehículos que no eran obsoletos, pero que ya la línea estaba vista. Te traen un Toyota Corolla, un Toyota Camry, un Honda Accord, un Mazda 626, que en Argentina no era un vehículo visto para nada. Entonces como que empieza a llamar la atención. Y el mercado de estos empieza a caer un poquitito, sumado a que el golpe del Peugeot 405 fue brutal, porque es un auto que fue un éxito real en la Argentina y un competidor de serie. En serio, este auto pudo pelear, pero no pudo pelear del 93 en adelante de la misma forma. Se vendió, no se vendió en la gran escala que se vendió en los primeros años, sobrevivió, mantuvo la gama hasta la espera del Laguna, e incluso se vendió a la par del Laguna durante unos años. La verdad que a mi gusto, el Renault 21 fue un auto que tuvo un presente lindo en una época, después empezó, como todos los coches grandes de marca generalista, a caer en malas manos cuando empiezan a bajar de precio. Suele pasar. Cuando empiezan a bajar de precio, caen en malas manos, tienen repuestos costosos, porque este auto, a diferencia de un Renault 18, el Renault 18 argentino, te diría que estaba prácticamente todo nacionalizado, salvo teclas y alguna cosa en particular. Hasta los faros eran nacionales. Lo que llamamos aquí integración nacional. Exacto. Que por ley un porcentaje del carro, creo que está en el 30%, no sé si lo han subido, es que ya ni tenemos industria, solamente nos queda Sofasa. Por ley deben ser piezas hechas en el país. En la Argentina el Renault 18 tuvo una integración nacional altísima, caso contrario a este, que por ahí seguía conservando las unidades, las farolas, traídas de afuera, principalmente de España y Francia. En cambio el Renault 18 tenía muchísimo componente nacional, lo cual favoreció a que la reposición de los repuestos fueran bastante más económica del Renault 18 que de esto. Estos coches empezaron a sufrir de repuestos caros y gente que por ahí venía acostumbrada a un Renault 12 que lo mantenía con otro caudal económico, caían estos coches porque estaban en un precio acorde
y después le decían que los amortiguadores valían más caros que los de un Megane 3 y no los cambiaban y después el auto terminaba todo roto. Así es. Esta spoiler con estas exploradoras empotradas, Sí. ¿es el mismo de acá? Yo no me acuerdo. No, el modelo de acá no trae exploradoras. Las diferencias básicas con el modelo colombiano, por lo menos exteriores, son las exploradoras, el techo corredizo, el sunroof. Me gustan mucho estas rines. Llantas le dicen allá. Sí, ¿no? nosotros le llamamos llantas y cubierta le llamamos a lo que acá llaman llantas. Sí. Bueno, este techo es original de fábrica. Este techo es original de fábrica. Después lo único que tiene no original el auto es el timón. El timón es de un 21 TXi más moderno. ¿Por qué le cambiaron? Le cambié el timón por una cuestión de comodidad. Sí. La verdad que este viene forrado en cuero, es más cómodo, más lindo y además siempre me gustó ese volante. Esto me gustaba mucho cuando nuevo, me parecía espectacular, aún hoy en día. Lástima Sí. que los que existen están tan alicaídos. Sí. Y después, a diferencia de los colombianos, tiene computadora de a bordo, que Ajá. es un medidor de consumos, distancias, tal cual como traería un auto moderno. ¿Ese Garmin de qué año es? Sí, creo que lo compré en el 2005, 2006, por ahí. Y lo tengo de reserva. Era muy práctico. ¿Aún funciona? Aún funciona, créame o no, lo tengo de reserva porque cuando no tengo señal en algún lado de teléfono o algo, todavía me sirve. ¿Y todavía venden la actualización de los mapas? La verdad no lo sé, lo tengo actualizado del viaje anterior, pero la verdad que me saca de algún apuro. Vemos aquí la patente anterior. Sí. Y aquí ya habían llegado al millón. C1.495.220. ¿La conservan? ¿La guardaron? No la tengo, nunca la tuve. Ya cuando compré el carro no la tenía. ¿Hasta qué número llegó? ¿No se sabe? No lo sé, pero lo único que te puedo decir que cambiaba en cada provincia. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, acá este coche era de Capital Federal, era B y yo llegué a ver B 2.600.000 algo en los coches de la provincia de Buenos Aires. Sí. Creo que los coches de Capital Federal hasta el año 95 creería que llegaron hasta el 6, pero no te puedo decir. La calcomanía del amigo Juan Diego. La calcomanía del amigo Juan Diego, que se conserva. Sí. Yo también la tengo, allá está. Bueno, si esta patente se perdiera, como ahora tienen el formato nuevo, ¿tendrían que repatentar el auto? No, te vuelven a dar ¿Cómo quedaría? Te vuelven a dar la misma. ¿Así blanco y negro? Tal cual. Los coches que fueron patentados del 2016 en adelante tienen su placa nueva y nosotros vamos a seguir conservando esto. Ah, qué bien. Yo pensaba que... Ojo, me gustaría tenerlo. La vez pasada. Claro, la vez pasada las cambiaron. Cuando nosotros teníamos el C1 millón, reempadronaron todo y les asignaron nueva numeración a todos. Para muchos, andar en la ciudad en un carro 2.2 litros es una brutalidad, es una extravagancia, ¿no? Pero estos carros, sería bueno que mucha gente lo tuviera en cuenta. Un carro de esto es para tenerlo como segundo o tercer carro de la casa. Sí. Esto ya no da para el uso cotidiano, el consumo es elevado, a menos que tengas un presupuesto ilimitado. Pero mira, en la Argentina, yo te soy concreto, los que se usan a diario se usan con GNC, con gas natural. Ajá, sí, en ese orden de ideas, sí. Claro, son gas. Los que se usan a diario, por supuesto cada vez menos y más cerca de la provincia de Buenos Aires que de la capital. Allá también hubo en el Renault 18 esta motorización. Sí, en la última serie, pero fue lo hablaba ayer con unos amigos justamente, no fue porque quisieron hacer un upgrade, por así decirlo, de que quisimos mejorar el carro. Fue que se acabaron los block 2 litros. Entonces tuvieron que ponerle el block 2.2 litros a los últimos Renault 18 y a los Renault 21 de entrada de gama, que antes venían 2 litros. Aquí tuvimos esta motorización, pero en el Etoile Bravo, que fue la evolución del Renault 21, se le empezó a denominar Etoile. No sé si ese fenómeno fue solo aquí en Colombia, allá también. No, fue solamente acá.
porque en la Argentina el auto gozaba de buena imagen. Sí, como para sacudirse del nombre Renault 21. Claro, acá la idea fue sacudirse del nombre Renault 21. Sí. En la Argentina no era necesario porque el auto gozaba de buena imagen. Y cuenta la leyenda que esos carros no tuvieron salida, que finalmente la policía compró la mayoría del stock. Lo que pasa que en Colombia la situación fue diametralmente opuesta. La mala fama del carro, sumado a que la verdad que el golpe del Mazda 626 fue brutal. Veamos el motor. Sí. Ah, este capó abre a contraviento. Como buen Renault de los de antes. Les pido perdón por la limpieza, pero yo soy de la idea de que equipo que gana no se toca. Y estamos totalmente de acuerdo. Y no lo pienso tocar hasta que llegue a Buenos Aires al motor, salvo cambio de aceite, que lo voy a hacer a la brevedad. Sí. Pero no pienso tocar nada porque me puede traer perjuicios. La policía de aquí, que hay tanto retén, hay tanto... Aquí en la ciudad, aquí en Bogotá, ¿te han parado la policía? No, para nada. ¿Pero te han visto pasar? Me han visto pasar, me quedan mirando la patente y no entienden nada y me dejan pasar. Pero la vez pasada que vine me pararon muchísimo más. ¿Qué va? ¿En algún lugar te llegaron a sacar plata? En este viaje no. ¿No? ¿En el pasado? En el viaje anterior sí. ¿Dónde? No, prefiero no decirlo, pero no es Colombia. Ah. Como para que nos quedemos tranquilos, no fue en Colombia. Yo me imagino dónde. Sí. Yo me imagino dónde. Listo, muy bien, espectacular, perfecta la línea. ¿Este estribo es original del carro? No, ese estribo es original de la línea 21 TXi en Argentina. El auto lo que tiene fuera de original, desde lo estético afuera, es el faldón, el zócalo que nosotros le llamamos, y el alerón, que el alerón se trajo de Colombia en el viaje pasado, es de un RX colombiano. ¿Y en qué momento de la vida uno dice, me voy para Colombia en auto? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se te metió en la cabeza? La locura yo creo que es transferible. Mi papá hace muchísimos años, estoy hablando en el año 94, 95, vivíamos en Colombia. Mis papás son argentinos los dos, tanto mi papá como mi mamá. Perdón, ¿Jorge es colombiano? Yo soy colombiano. Sí. Y no se nota ya por el acento. No, me mudé en el año 97, ya no me queda nada. Pero bueno, mi papá tuvo la locura de decir, ¿y si vamos a Argentina en carro? Mi viejo por aquellos años, unos años antes, tenía un Renault 4 y no se animaba. Porque le parecía que iba a pasar calor, que iba a sufrir un poco. Bueno, cuando se compró un auto un poquito más moderno, se compró un Mazda 626L nueva raza, 87. Carras. Apenas compró el carro, dijo, a fin de año nos vamos a Colombia, a Buenos Aires. Dicho y hecho, el tipo me agarró a mí, yo tenía 12 años, 11 años, a mi mamá, y nos fuimos y volvimos. Y como que a mí siempre me quedó esa espinita, en algún momento lo voy a hacer yo. Y cuando conseguí una loca que me acompañó, que es mi señora... Bravo Jorge para manejar. Por ejemplo, yo lo que le contaba a muchos, que en Argentina y Chile vos podés viajar sin problema 1.300 kilómetros en un día, porque 1.300 kilómetros son 13 horas, porque son carreteras planas, muy buenas, que puedes circular a promedio de 110, 120 sin ningún tipo de problema. En el primer viaje, ¿cuántos días fueron y cuántos fueron en este segundo viaje hasta este momento? Bueno, a ver, nosotros el primer viaje tardamos 10 días a Bogotá. Esta vez tardamos lo mismo, pero veníamos un poquito más embalados. Llegamos a Rumichaca con 8 días nosotros. Y después lo fuimos tomando con un poquito más de calma porque ya queríamos empezar a disfrutar y no seguir con la corrida de tener que llegar. Esta vez fue más más suave porque venían con la nena. No, igual, el mismo trote. El mismo, mismo ritmo. Sí. La verdad que mi hija la veníamos acostumbrando. El año pasado nos fuimos Uruguay, Brasil, Paraguay, como para irla trabajando y ver cómo se comportaba. Si bien no lo hicimos en este carro, lo hicimos en un auto más moderno, pero fuimos viendo cómo iba la cosa con ella para ver si se aguantaba un viaje. ¿Dónde los agarró la Navidad? En Lima. Pasamos la Navidad en Lima, Perú.
La idea era llegar a Lima para tener un hotel y unas instalaciones adecuadas para poder hacer la celebración de Navidad. Muy bien. ¿Y el Año Nuevo sí fue aquí? El Año Nuevo lo hicimos acá, ya estuvimos en Bogotá, así que muy agradecidos tanto con Lima como Bogotá por el momento. Muy bien, Jorge, muchas gracias por compartirnos tus anécdotas en estos viajes de miles de kilómetros por Sudamérica. No, por favor, a disposición. Y invitemos a la gente que se anime, que pase en sus autos. ¿Sí? Yo le digo la verdad, no importa el auto que tengan, no importan las condiciones, mientras tengan ganas, ahorren lo necesario, cualquiera se puede ir. Jorge, muchos éxitos y feliz resto de viaje. Muchísimas gracias, Julio. Al terminar esta charla, Jorge nos obsequió este recordatorio de su viaje y reanudó su camino hacia Cartagena y Santa Marta en el litoral atlántico colombiano. Desde allí iniciará su viaje de regreso a casa en Buenos Aires, Argentina. Ahora les pregunto, ¿se atreverían a hacer una travesía como esta y en qué vehículo la harían? ¿Tienen algún tip para viajar así que ustedes quieran compartir para todos? Déjenme sus comentarios.